Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de Introducción Básica a los Escritos de la Biblia. Hoy continuamos con la lección número 39, titulada Primera y Segunda Carta a los Tesalonicenses. Vamos a contemplarlas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera y segunda de Tesalonicenses. Después de haber estudiado la persona de Pablo, ahora nos adentramos al análisis de sus cartas. La forma literaria epistolar de la época griega y romana, actualmente muy conocida por la gran cantidad de cartas de ese periodo de que se conservan, esto permite ver que San Pablo asumió la forma propia de su tiempo. Introdujo, sin embargo, algunos cambios de importancia, lo que trajo como consecuencia que sus cartas pertenezcan a una literatura religiosa. Por eso es que hoy vamos a tratar de comprender qué es lo que tienen la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. La primera carta que el apóstol San Pablo escribió fue la carta a los tesalonicenses. Pablo visita la comunidad de Tesalónica en su segundo viaje misionero. Primero visita la comunidad, conoce la comunidad y después le envía la carta. Por lo tanto, la carta a Tesalonicenses es después del segundo viaje de San Pablo. La primera carta a los tesalonicenses es un escrito pequeño, compuesto por 5 capítulos. Es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento y es la primera carta que escribe San Pablo. Mientras los evangelistas están planificando cómo se escribe el Evangelio, San Pablo ya está escribiendo sus cartas. La carta está escrita en un tono fresco y familiar, cargado de entusiasmo y valentía. Pablo escribe con verdadera alegría al ver la fe resplandeciente que vive en la pequeña comunidad, la práctica del amor entre los creyentes y la perseverancia que han logrado en las pruebas. Pablo, en su segundo viaje misionero, es expulsado de Tesalónica por la comunidad de los judíos. Él se va a Berea y de Berea a Atenas. Estando él en Berea, le pide a Timoteo que vuelva a Tesalónica a ver cómo está la comunidad y le dice que se encontrarán en Atenas. Timoteo va a Tesalónica, cumple su misión y regresa a encontrarse con Pablo. Cuando Timoteo llega a Atenas recibe estas grandes noticias y entonces decide escribirles esta carta. Y de ahí surge la idea de escribir la primera carta a los tesalonicenses. La carta no se encuentra en grandes temas doctrinales ni corrección de errores, sino es una amplia recomendación de seguir creciendo en la fe y una práctica de la caridad. Se siente un deseo de ir pronto, Pablo, para ir a visitarlos en la fe nuevamente, porque Pablo ya pasó por ahí, Pablo ya los conoció, Pablo ya estuvo en esa comunidad. Ahora Pablo tiene la intención de volver a ir con ellos nuevamente. En esta carta se deja ver como la escritura de un padre a su hijo. De hecho, Pablo en esta carta se hace llamar padre, incluso se hace llamar madre, al decir que los cuida como una madre cuida a sus hijos. Pablo, expresándose en el lenguaje sencillo y ameno, envuelve al lector dejándolo conocer lo que el apóstol estaba experimentando. Con la primera carta a los tesalonicenses, Pablo recoge los temas centrales de la primitiva predicación, de las primeras predicaciones que él dirigió y que fueron bien conocidas por todos los de Tesalónica. Pero, ¿cómo era la comunidad de tesalonicenses de Tesalónica? En el primer versículo de la carta se nos habla de la comunidad, era una comunidad de creyentes, congregada en Dios Padre y en Cristo Jesús nuestro Señor. La ciudad de Tesalónica al principio se llamaba Terme o Terma, que significa fuente caliente. Luego recibe su nombre de Tesalonique, o sea, Tesalónica, esposa del rey Casandro de Macedonia, hija del rey Filipo II de Macedonia y hermana consanguínea de Alejandro Magno. El nombre proviene de la efusión de las palabras Tesalia y Victoria, que se le dio a la hija del rey después de su victoria en Tesalia contra los tiranos de Feres. El nombre alternativo Salónica, antiguamente el más común en bastantes idiomas europeos, deriva de la variante Saloniki,
en griego popular. No es infrecuente escuchar Tesaloniki o Saloniki con la L oscura típica del dialecto griego hablado en Macedonia. Tesalónica fue fundada en el 316 por el general Casandro de Macedonia. Geográficamente esta ciudad está situada en la parte norte de la actual Grecia, al este de Macedonia, en el fondo del Golfo Termaico. Gozaba de una vía de comercialización formidable que unía el mar Egeo con el Adriático. Se convierte en el principal puerto de Macedonia. Si lo vemos aquí de esta forma, la comunidad de Tesalónica no era una comunidad cualquiera, era una comunidad importantísima, puerto que daba al mar y era una de las comunidades donde el comercio era bastante fuerte. Cuando es conquistada por Roma, se le da la oportunidad de tener un gobernador, lo que le aseguraba su propia moneda y la seguridad de parte del imperio. A partir del año 52 fue la sede del procónsul. Es solo después de la batalla de Filipos en el 42 a.C. que llegó a ser una ciudad libre, administrada por magistrados y políticos que fungen como administradores de la ciudad. En 1937, por un decreto real griego, el nombre popular Saloniki fue restituido legalmente por el nombre fundacional Tesalónica en castellano, y desde entonces es el nombre oficial que lleva la ciudad de Tesalónica. La ciudad estaba administrada por 5 pórticos. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 17. Y un consejo que preparaba las leyes. Esto le hizo que se desarrollara como una ciudad fuerte. Había una diversidad de personas y culturas. No todos creían en el mismo Dios, por lo tanto existía el politeísmo. Era una ciudad de mente bastante amplia. Se necesitaba una mente amplia para poder hablarles a los habitantes de Tesalónica. Y en el cristianismo, esta mente amplia solo la tiene Pablo. ¿Por qué se hicieron seguidores de Cristo estos de Tesalónica? Siguieron el ejemplo de Pablo, Silvano y Timoteo. Y por eso Pablo se arriesga a formar una comunidad en medio de tanta dificultad. Tesalónica pasa a ser la primera provincia europea con la que tenía contacto el apóstol durante sus viajes. Todo su trasfondo se va a desarrollar en el libro de Hechos 17, cuando Pablo y Silas van a la ciudad y luego de un mes aproximadamente hablaron de los acontecimientos de Jesús y algunos griegos y judíos creyeron y formaron la primera comunidad cristiana. Pablo llega a Tesalónica hacia el año 50 después de Cristo, en su segundo viaje misionero, y al llegar allí encuentra una sinagoga porque allí ya había judíos. Pablo llega a la ciudad, encuentra semillas de fe en un solo Dios y entra en la sinagoga y comienza a hablar de la experiencia de Jesús. Hechos 17. Ahí Pablo va a estar durante 3 sábados predicando en las sinagogas. Ahí predicó sobre Cristo el Mesías que había muerto pero que tenía que resucitar, que Él es el único Dios verdadero, el Mesías que tenía que morir y resucitar por nosotros. Con esto Pablo asentó una verdad en medio de una comunidad politeísta. Pablo asentó el monoteísmo en medio de una comunidad politeísta. Esto provocó 2 aspectos que tenemos que enumerar. La confirmación de una comunidad estable, permanente y perseverante. Y segundo, generó molestias en medio de la comunidad por parte de algunos judíos. Esto ocasionó una persecución a Pablo y a Silas y huyen de la ciudad. Pero Pablo logra que la comunidad sea fiel y constante. Por eso Pablo escribe una carta. Todos hablan de la conversión de los paganos y gentiles. Pablo está emocionado y con bastante énfasis en predicar el evangelio, porque había testimonio de la fidelidad de los tesalónicos. Entonces Pablo es sacado de Tesalónica, pero es ayudado por Jasón. Cuando los judíos quieren deshacerse de Pablo y sabiendo que está alojado en casa de Jasón, él hace toda una mediación política y paga la multa para poder sacar a Pablo y a Jasón, que era un judío convertido. Luego conseguir con el pago de la fianza de libertad de Pablo, por lo que logran sacarlo de la comunidad prontamente. Pero aquella partida obligada, vivida en Filipo, hace que Pablo siga expresando el deseo de ir él mismo a la comunidad. Esto lo vamos a encontrar en la primera de Tesalonicenses capítulo 2. Sin embargo, Satanás colocó trabas para que Pablo no pudiera ir a Tesalónica. Pablo, inteligentemente ante este hecho, expresa en 1 Tesalonicenses 3, decidí quedarme solo en Atenas para que Timoteo fuera a Tesalónica
y fuera él a que comenzara a predicar. Cuando Timoteo regresa es que Pablo se anima a escribirles con énfasis a estas comunidades. En 1 Tesalonicenses 3, Pablo habla del nuevo deseo de volver a verlos. La causa de la predicación de Pablo era únicamente la fe de la comunidad. Pablo resalta 4 veces el término de fe en esta comunidad. Esto deja muy claro que uno de los temas importantes de la carta a los tesalonicenses es la preocupación por la fe de la comunidad creciente. Pablo sabía que entre la comunidad se encontraba un grupo numeroso de paganos, que podría estar frágil debido a las persecuciones que podían acarrearles su cambio de fe. Pero al recibir noticias de su fe, Pablo se alegra porque han resistido a pesar de tantas persecuciones, y les anima a esta experiencia y les recalca que su fe se mantiene viva, que su amor es efectivo. La carta se convierte en un consuelo y una admiración a los tesalonicenses. ¿En dónde se escribe esta carta? La carta de los tesalonicenses no se escribe en Tesalónica. La mayoría de estudiosos testifican que la carta fue escrita en Corinto con la colaboración de Timoteo y de Silas. Sin embargo, algunos dicen que fue escrita en Atenas, y esto porque Atenas es nombrada en la carta de Tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 1, aunque la frase no permite aclarar si estaban en ese lugar cuando se escribió. Podemos dar 3 conclusiones acerca de este hecho para afirmar que la carta fue escrita en Corinto. Se debe a que el testimonio que aparece en los manuscritos más antiguos habla que fue escrita en Corinto. La narración de los Hechos de los Apóstoles, en la cual Pablo estaba en Corinto cuando Silas y Timoteo vienen desde Macedonia a Tesalónica. El interés por Pablo por un propio contacto con la comunidad le habría motivado a escribir una vez recibida la noticia de Timoteo y Silas. Cuando escribió la carta, Pablo estaba en el año 49 e inicios del 51, durante la estancia en Corintios, según lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. ¿Cómo se organiza esta carta? Se puede organizar de la siguiente manera. Aspectos biográficos de Pablo. Comienza la carta, las inquietudes de Pablo. Pablo le recuerda que debe de existir entre ellos, y Pablo escribe la carta para celebrar la fidelidad de la comunidad. Hace las recomendaciones por la vida del Señor, por la venida del Señor. Es una carta escatológica. Le resalta la importancia de ser hijos de la luz. ¿Cuáles son las partes? El saludo, en 1 Tesalonicenses 1, del 1 al 10. Primera parte, la misión de Pablo en Tesalónica, de capítulo 2 al capítulo 3, versículo 13. Están los comienzos de la iglesia en Tesalónica y las inquietudes de Pablo. La segunda parte, en 1 Tesalonicenses 4 al 5, 22. Recomendaciones de Pablo y la venida del Señor, que trabajen y sean puros y que todos seamos hijos de Dios. Y el saludo final en 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 23 al 28. Es una división un poquito corta y al final de esta lección vamos a ver cuál es el contenido de ambas. Pasemos a la segunda carta a los tesalonicenses. Pablo comienza también dirigiéndose a la comunidad. La segunda carta está compuesta por tan solo 3 capítulos y manifiestan una riqueza, pues está mucho más marcada por la experiencia escatológica. Es una carta más corta con respecto a la primera carta, pero que tiene aún mayores dificultades de interpretación por el tema netamente escatológico que posee la carta. Tan solo 3 capítulos. Es una carta corta, pero es una carta difícil de comprender. Pablo demuestra un interés y una preocupación por la comunidad. Se alaba la vocación de la fe y la santidad y el testimonio con el cual los cristianos vivían el Evangelio. Escribir una segunda carta a una misma comunidad en un tiempo breve indica que se tiene un aprecio por la comunidad y que no se quiere que disminuya su experiencia eclesial. Abarca 3 capítulos y 47 versículos. Su finalidad ahora es corregir los errores de una carta errónea o rumores que se seguían en la comunidad o que habían llegado a la comunidad, y su contenido planeaba aspectos mal entendidos en el tema de la venida del Señor. Esta carta es no solo para animar en la fe, sino para corregir una carta falsa que se estaba difundiendo en la comunidad, según lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. La comunidad consideraba el trabajo innecesario por la inminente venida del Señor. Se estaba viviendo situaciones bastante difíciles. Muchos creaban un cierto alarmismo acerca de la venida del Señor. Esto porque muchos sabidos de que ya pronto vendría el Señor se dedicaban a vivir de una manera desordenada,
y tampoco trabajaban, porque ya venía el Señor. Pero Pablo los corrige diciéndoles que el que no trabaja es mejor que no coma. La comunidad entonces consideraba el trabajo como algo innecesario, porque ya pronto vendría el Señor. Incluso habían algunos que vivían metiéndose en todo. Esta realidad es la que lleva al apóstol Pablo a escribir la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Para qué Pablo envía la carta? Primero, para dar consuelo ante la persecución para seguir perseverando. Segundo, aclarar la doctrina que estaba siendo tergiversada sobre la venida del Señor. Tercero, avivar la perseverancia en la fe. Y cuarto, corregir los comportamientos de los creyentes indisciplinados. Con su falta de trabajo, perjudican las relaciones de la comunidad. ¿Quién escribió esta carta? Esta carta presenta una característica que a veces sale de lo común del apóstol Pablo. Hay una frase que a los estudiosos le llama la atención. Esto no lo encontramos en las otras cartas de Pablo, en 2 Tesalonicenses 3:17. Los estudiosos discuten sobre el autor de esta carta. Algunos reconocen que puede ser considerada de Pablo, pero otros niegan que sea el autor de la misma. Para quienes reconocen que Pablo es el autor, exponen que existe un paralelismo temático, literario y teológico, alcanzando puntos de encuentro entre los cuales destacan el saludo inicial, el agradecimiento, en la oración dirigida a Dios y al Señor Jesús, en la exhortación al trabajo, en el trabajo realizado dado por Pablo en la comunidad y en el epílogo. Estos elementos son comparados y existe una cierta unidad en la que se puede decir que la segunda carta de Tesalonicenses fue escrita por Pablo. Sin embargo, hay autores que señalan que no es de Pablo, exponiendo que las diferencias son más numerosas que las semejanzas, entre las cuales se pueden destacar fórmulas estilísticas y verbales son diversas, no es lo mismo. Se nota que el autor escribe a una comunidad casi desconocida y no a personas. La valoración que se puede considerar es que la carta es posible que sea de un discípulo de Pablo, o un cristiano de la primera generación, o un miembro de la comunidad paulina. Las mayores tendencias de la autoría es que sea de un discípulo de San Pablo. ¿Cuándo se escribió esta carta? Por las diferencias de exposición en el tema de la venida del Señor que se plantean entre las dos cartas, 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, se ha llegado a pensar que 2 de Tesalonicenses sea incluso anterior a la 1 de Tesalonicenses. Pero la referencia de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 15 nos da la interpretación de que por las tradiciones que se han recibido a esta carta, sea después de la primera carta a los tesalonicenses. Teniendo iluminado este dato, es necesario apuntar a la función de la autoría. Si Pablo fue el autor, es probable que la haya escrito a la mitad del año 51 después de Cristo. Si fue un discípulo de Pablo, es posible que se haya escrito a finales del siglo I. La valoración por la cual optamos es que esta tiene una fecha de escritura de finales del primer siglo. Si fue Pablo el que la escribió, la mayoría de los autores coinciden en que esta carta también fue escrita en la comunidad de Corinto. ¿Cómo se organiza esta carta? Se puede dividir en dos grandes partes. Primero, una doctrina escatológica y segundo, exhortaciones y recomendaciones. Y se divide también en 4 secciones. Número 1, un saludo inicial que va del capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Un desarrollo doctrinal escatológico que narra el juicio y la venida del Señor, del capítulo 1, versículo 6 al capítulo 2, versículo 12. Tercero, exhortaciones y recomendaciones, una perseverancia en la fe y que todos deben de trabajar, del capítulo 2, versículo 13 al capítulo 3, versículo 15. Y cuarto, un saludo final, del capítulo 3, versículo 16 al versículo 18. ¿Cuál es el contenido teológico espiritual ya de las dos cartas en sí? Ya uniendo las dos cartas, ya no separadas sino en una. En la primera carta dirige palabras de aliento y consuelo. Le recuerda el trato, los desvelos de su predicación y de su trabajo. Trata de corregir algunos errores sobre la inminente venida del Señor. Les habla de la pureza, del trabajo, del destino de los difuntos y de la vigilancia que hay que tener porque no se sabe cuándo vendrá el Señor.
En la segunda puntualiza la doctrina de la parusía, diciendo que no es inminente y por tanto hay que seguir trabajando, construyendo la ciudad terrena y no dejarse atrapar en las redes de un estéril parasitismo religioso. Querer vivir aparentemente de lo poco porque ya viene el Señor, o no hacer nada porque ya viene el Señor. ¿Cuáles son las enseñanzas de las cartas? Estas cartas, aunque no tengan la importancia doctrinal de las grandes cartas, sin embargo, por ser de los primeros escritos del Nuevo Testamento, nos ofrecen la descripción viva de una comunidad joven y fervorosa de la primera generación cristiana. Se descubre el entusiasmo de una fe nueva, la esperanza un tanto desordenada, el amor apasionado que suscita la predicación de Jesucristo. Nos habla de la venida gloriosa de Cristo. Al principio de la iglesia, los cristianos, Pablo incluido, vivían inmersos en el gozo y la esperanza de la venida salvadora del Mesías. La resurrección de Jesús era para ellos el anuncio y el signo cercano de su vuelta. En cuanto al tiempo de la parusía, Pablo enseña que antes de que ocurra, habrá una gran apostasía, o sea, una crisis religiosa a gran escala, y la aparición de un anticristo particularmente peligroso, que intentará destruir la obra de Cristo. Cuando éste aparezca, Cristo vendrá a destruirle. En cuanto al tiempo, si bien Pablo en estas primeras cartas tiene la idea de una cercana venida de Cristo gloriosa, insiste que lo importante no es el cuándo, sino que nos encuentre firmes en la fe, en la esperanza y en el amor, vigilantes y trabajando por él. También sobre la vida cristiana, en las dos cartas encontramos muchos elementos que caracterizan la vida del cristiano. Destacamos algunas que nos van a ayudar a reflexionar sobre nuestra vida de seguimiento a Jesús. Primero, la fe, la esperanza y la caridad constituyen las características básicas del estilo de vida del cristiano. Segundo, la fortaleza y la alegría de vivir la fe en Cristo, a pesar de las dificultades y del medio hostil. Tercero, la pureza y santidad de vida, como condiciones para ser cristiano. Cuarto, la fidelidad a nuestra fe y la vigilancia cristiana. Quinto, la esperanza cristiana frente a la muerte. No nos vamos a desaparecer, vamos a resucitar en la alegría del Señor. Quinto, el deber del trabajo. Sexto, las actitudes del misionero y anunciador del Evangelio. Un amor desinteresado, una valentía, un sacrificio, una coherencia y honradez. Y séptimo, la actitud de la comunidad con los indisciplinados y a quienes confronta y muchas veces entrega al dominio de Satanás. Como hemos visto entonces, esta primera y segunda de Tesalonicenses, que fue la primera de Tesalonicenses, el primer escrito de la era del Nuevo Testamento, porque es inclusive primero antes que los evangelios, sin lugar a dudas, a pesar de ser cortos, tienen una complicación en el momento de entenderlas. Especialmente la segunda carta de los tesalonicenses, la cual tiene un contenido escatológico que dice que en el final de los tiempos, antes de que suceda el final del mundo, de la venida del Señor, va a aparecer un anticristo. Pero hay algo que detiene la aparecida y que cuando ese algo sea quitado, entonces aparecerá el anticristo y estaremos pronto de la venida del Señor. El problema es, ¿qué es ese algo? ¿Cuál es ese algo? Hay muchas complicaciones para poder comprender el lenguaje de Pablo en la segunda de Tesalonicenses. Gracias por haber estado con nosotros. Como Pablo nos invita, lo importante no es cuándo venga el Señor, sino que estemos preparados y dispuestos para recibirlos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 40. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.